Bien, y en este video clase parte 3 ya vamos a ingresar al segundo apartado que se llama Estado Moderno, segundo apartado del contenido del campus. ¿Qué vamos a ver en este segundo apartado? Van a notar que comienzo a hablar del poder de una manera ya más profunda y ya tenemos elementos de análisis, poder versus autoridad, ¿sí? El poder se ejerce con autoridad y no con autoritarismo, muy interesante. Bueno, estuvimos viendo a nivel general esta teoría del poder de Foucault y acá tenemos el video, así que les invito a ver el video. Así ya estamos empezando a fortalecer estas primeras ideas muy esquemáticas que vimos en primera y segunda parte de los videos anteriores, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar el poder de la autoridad. El poder es la capacidad, la facultad y jurisdicción para ejecutar u ordenar, mientras que la autoridad es el poder legal y legítimo de quien gobierna, es el poder de actuar, mandar y juzgar. Pero también tenemos el poder personal, hemos visto, pues estamos analizando el poder dentro también de la administración pública. Hay personas que tienen un poder personal sin ocupar un cargo formal, ¿sí? Así que bueno, como para que vean las tipologías de poder, ¿sí? Y cuando ejercemos el poder con alto poder jerárquico, ¿sí? Alta autoridad, poder personal basado en un ejercicio democrático, ¿sí? Tenemos estos líderes formales. Cuando tienen este poder personal, pero no tienen un cargo jerárquico, pero estas personas van a saber ejercer el poder de tal manera, de manera informal, que van a ser agentes de cambio. Y después están aquellos que se valen de la burocracia, ¿sí? Para ejercer el poder. Y después están aquellos que tienen alto poder jerárquico, que son los jefes mediocres, pero no tienen autoridad. Por eso es importante que aprendamos a ejercer el poder con autoridad, ¿sí? Entonces, como les dije, en resumen, según Foucault, el poder no se toma, sino que se ejerce de manera móvil, inestable, múltiple, intencional. Si es intencional, tengo que aprender a planificar. Y acá vamos a aprender a planificar, pero para eso también tenemos que tener conocimiento. El conocimiento es poder. Múltiple, el poder se reparte, no se condensa en una sola persona, por más que estemos en un sistema capitalista que al parecer el poder económico se concentra en pocas manos, ¿sí? Y bueno, por eso es que hay tanta inequidad social y, y tanto malestar, ¿no? Y que no sabemos de dónde es, y porque esto, el poder a veces tiene esta capacidad de invisibilizarse, ¿sí? De no poder ver realmente quién es el que realmente está ejerciendo el poder. Si entonces tenemos un poder, una forma de ejercer el poder coercitivo que me va a generar conflictos y no coercitivo más democrático que me va a generar menos conflicto. Bueno, esto también es gestionar el ejercicio del poder, ¿sí? Pero fíjense cómo se formaliza este poder en las repúblicas democráticas, que es los tres poderes, tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Para garantizar una democracia sana, ¿sí? Para cuidar la república. Y después hablamos de cómo a nivel social el poder se reparte en los distintos modos de producción, ¿sí? Desde la prehistoria hasta la historia, ¿no? Que tenemos paleolítico, neolítico, edad antigua, edad media, edad moderna y actualmente la edad contemporánea, ¿sí? Y acá ya les doy un video que está muy pedagógico para conocer los 5 modos de producción que les hablé. ¿Se acuerdan cuando les hablé en el video 1? El modelo ancestral comunitarista, el modelo esclavista, el modelo feudal
y el modo de producción capitalista. No son modelos, son modos de producción que generan modelos. Modelos sociales, modelos de Estado, modelos económicos. Bien, y acá, después de que ustedes ven este video, resumen, o sea, que explica cada uno de los modos de producción, después acá les hago un resumen, ¿sí? Como un resumen de cada modo de producción. Recuerden que Carlos Marx predijo que el mismo capitalismo, al estar al servicio de la lógica de la acumulación, por la acumulación misma y la fuerte inequidad social que él ya estaba viendo, porque él en realidad no sabía que iba a ser el padre de la sociología, ¿sí? Él era filósofo, con conocimientos también del derecho, entonces, porque en esa época, estoy hablando del 1700, ¿sí? En esa época, cuando uno accedía al conocimiento científico, eran varias disciplinas. Él se estaba dando cuenta lo que estaba pasando en la sociedad, este cambio abrupto del modo artesanal a pasar al modo industrial. ¿Sí? Entonces él ahí pudo visionar a futuro lo que él llamó el parasitismo que genera el capitalismo. ¿Sí? Entonces él decía, el capitalismo tiene en sus entrañas la autodestrucción. Por lo tanto, inevitablemente vamos a volver a un modo de producción en donde la misma gente, por la lucha de clases, va a estar en contra del capitalismo y va a comenzar a generar otros modos más solidarios, cooperativos, como el socialista, ¿sí? Y que va a ser el paso previo para llegar al comunismo. Bien, ¿qué le pasó a Carlos Marx? Primero dio en la tecla cuando hizo su pronóstico del parasitismo capitalista, o cuando lo explica a través de la ley decreciente de la ganancia. Pídanle por favor a la docente que está a cargo de economía que les enseñe esto de la ley decreciente de la ganancia. Fue un análisis matemático, lógico, racional que hizo Marx, con eso él se da cuenta. Y él habla también del ejército de desocupados, ¿sí? Porque estaba viendo cómo las fuentes de trabajo, ahora la fuerza de trabajo es las mismas personas, estamos en esa época, en los albores de la revolución industrial, no habían derechos laborales, no había normas de higiene y seguridad, los y las obreras perdían partes de sus cuerpos, trabajaban más de 8 horas, trabajaban los niños y mujeres en condiciones infrahumanas. Y cuando Marx, un gran humanista, y ve todo esto, dice, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con esto? ¿Sí? ¿A dónde están estos ideales de la Revolución Francesa? Acá está pasando algo, entonces él alerta y dice, cuidado que acá se está jodiendo a la sociedad. Sí, bueno, y ese humanismo y esa referencia a lo social, al sufrimiento social, al que estaba generando este capitalismo incipiente, que todo lo pronostica en su tomo, El Capital se llama. Por eso es que, bueno, se le dice que es el padre de la sociología, ¿sí? Porque pone su foco en la sociedad. Lo que no se pudo dar es el programa, por eso Carlos Marx es muy bueno a nivel filosófico, cómo analiza este cambio del modo feudal al modo capitalista, modo de producción capitalista. Pero a nivel político no se pudo dar su pronóstico porque él decía que esto va a ser tan injusto que acá las mismas clases sociales van a entrar en lucha y los desposeídos que no van a ser dueños de su trabajo porque van a trabajar en una fábrica y ya no van a tener su tallercito artesanal, ¿sí? Hoy denominados microemprendedores, ellos mismos y como son mayorías, le van a ganar y necesitamos un Estado socialista y no este Estado capitalista. Bueno, esa parte no se dio. Personalmente creo que Carlos Marx, esto es muy personal, por favor, esto no sale en los libros, esto es un análisis mío. Primero, Carlos Marx habló de lo que estaban sintiendo los pobres sin ser el pobre, ¿sí? Él
hablaba de los padecimientos de una clase social sufrida, ¿sí? En esos momentos la clase del proletariado se llamaba, porque no son dueños de su trabajo, trabajan horas de más, en condiciones de insalubridad. Solo se le dice proletarios porque solamente son hijos de sus proles, son dueños de sus proles, de sus hijos y nada más. ¿Sí? No trabajan ya por dones y talentos, ya se desestructura este sistema artesanal y ya se entra una lógica, dice él, esta lógica de la acumulación del capital por la acumulación misma, mientras que las sociedades más comunitaristas, ancestrales, trabajaban, el modo de producción económica lo ponían al servicio de la comunidad, ¿sí? Y se hacía acumulación, ¿sí? De cosechas, de la riqueza, para poder pasar el invierno, ¿sí? Pero era muy nuevo en esa época decir, ¿qué es esto? ¿Cómo que existe el capital financiero en donde existen estas instituciones que generan plata de la misma plata, los bancos? ¿Sí? Fue algo que realmente los humanistas, todos los que somos humanistas, no tiene nada que ver esto con partidos políticos. Ser humanista tiene que ver con cuando vemos este tipo de incoherencias, donde se sale el eje, ¿no? El fin, el propósito, que es poner la ciencia al servicio del ser humano y del medio ambiente, y llegar a esto, hace esta reflexión. Por eso Carlos Marx, a nivel filosófico, es tenido en cuenta, ¿sí? Por su visión crítica y estos pronósticos certeros que él pudo hacer, ¿sí? Porque es un gran conocedor de la ciencia económica, ¿sí? Él debate con Adam Smith y Ricardo, ¿sí? Que son los padres fundadores del liberalismo económico y de la ciencia económica. Y bueno, y por el otro lado, entonces surge este Marx, que ya se lo empieza a posterior a decir, che, acá Carlos Marx está dando las bases de una nueva ciencia que se llama la sociología. Bueno, pero el programa político de ese análisis científico que hace Marx es el que no se pudo dar en la realidad. ¿Sí? Si bien hubo una guerra fría entre socialismo versus capitalismo, pero el capitalismo tiene esta capacidad de poder sobrevivir. ¿Sí? Entonces yo creo que Carlos Marx habló de algo, esto es algo personal que les digo, que le puede haber pasado a Carlos Marx. Él habló de el egoísmo del modo de producción capitalista, y yo creo que el egoísmo es anterior al modo de producción capitalista. El egoísmo está ya dentro del ser humano. Y la solidaridad no la inventó el comunismo o el Partido Comunista ni socialista. La solidaridad es anterior a esos modos de producción porque está dentro del ser humano. ¿Sí? Entonces, él, ¿por qué hizo mal su pronóstico político? Porque él no pudo ver que esas clases sociales que se tenían que levantar para hacer la justicia social tenían en su interior que iban a ser cooptadas, iban a traicionar, ¿sí?, la causa socialista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una sociedad de consumo, ¿sí?, y que todos quieren llegar a ese estatus social. ¿Sí? Eso es lo que no pudo ver Marx, pero claro, porque él se apresuró a generar un programa político del poder, cómo ejercer un poder para frenar todo esto que estaba generando este capitalismo, pero no pudo ver, ¿sí?, en las formas en que el capitalismo iba a sobrevivir, iba a subsistir. ¿Y quién lo salva a este capitalismo de la muerte? Keynes. Keynes, diría Milley. Keynes. Eso lo vamos a ver ya a la vuelta de las vacaciones. Keynes salva al capitalismo. Por eso diferenciamos el estado keynesiano del estado de bienestar. ¿Sí? Y a su vez el estado de bienestar hay que diferenciarlo del estado social de derecho. Keynes es el que defiende. Y ahí se dio este pronóstico que hizo Marx, este pronóstico científico del parasitismo del capitalismo que se iba a autodestruir. Entonces, bueno, Keynes fue el que propuso, ¿sí?, la crisis de Wall Street, ¿sí?, es la profunda crisis capitalista, cómo salvar al capitalismo, ¿sí?, con la paradoja de este intervencionismo, ¿no?, que el Estado interviniera, pero si es un Estado en su origen capitalista, burgués, blanco, o sea, no es un Estado socialista,
ni comunista, bueno, evidentemente iba a salvar el capitalismo y lo logró, ¿sí? Bueno, entonces, esto no está cerrado porque las sociedades van cambiando. ¿Y qué va a venir? O sea, el modo de producción socialista no se está dando, en la realidad no se está dando, salvo que lo hagan quienes quedan excluidas del sistema formal de trabajo, ¿sí? Tienen que vivir en comunidad para abaratar costos, ¿sí? Y que en un intento de cooperativismo se logre salir, algo que cuesta mucho el cooperativismo, pero ¿cómo no va a costar si estamos en un modo social regido por un capitalismo que es individualista y consumista y concentrador de la riqueza en pocas manos? ¿Sí? O sea, no es un sistema que genera solidaridad, genera caridad, y caridad no es lo mismo que solidaridad, porque la caridad insulta a la dignidad humana. Yo te doy, yo tengo más y te doy, te tiro una limosna, ¿sí? La caridad, ¿sí? O el asistencialismo eh, de manera no planificada que empodere realmente a las clases más desfavorecidas, ¿sí? Mientras que la solidaridad es uno de los pilares, los elementos que le pone límites al capitalismo, ¿sí? Entonces también se habló de capitalismo social, capitalismo ahora financiero, pero no se dio finalmente, no ganó este modo de producción socialista, ¿sí? Lo vemos en la actualidad y también con la caída del muro de Berlín. Por lo tanto, en el futuro, acá les pongo, ismo. ¿Qué ismo va a venir en el futuro? ¿Capitalismo, socialismo, anticapitalismo, postcapitalismo? ¿Qué viene? Bueno, no lo sabemos, ¿sí? Marx al menos arriesgó a decir, che, después viene la producción socialista, pero bueno, eso ya sabemos en el siglo XX qué pasó con esto, ¿sí? Bueno, aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre quizás pueda ser fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. Bueno, un poquito de ética de Confucio. A ver, ¿qué nos sigue entregando este eje? Bueno, ya acá ya estamos entrando de lleno a cómo se da en la parte histórica el Estado moderno, ¿sí? Acá vamos a ver la Revolución Francesa, ¿sí? Les hablo un poquito de ver qué son las ciencias políticas. Es importante, en un momento en donde parece que la política es mala, por favor, es una ciencia, la política no es mala ni buena, es una ciencia y nos enseña cómo ejercer el poder y a ver si logramos ejercer un poder de manera respetuosa, sin andarnos matando físicamente o simbólicamente, ¿sí? Poder dialogar, ¿sí? ¿Qué más lugar de diálogo de la diversidad de ideas y de ideas políticas que la legislatura, ¿sí? O los consejos deliberantes de los municipios? Bueno, entonces, para poder entender el origen del Estado moderno hay que conocer la Ilustración francesa, ¿sí? Que derivó en la Revolución Francesa, ¿sí? En donde surgen los estados modernos, salimos del teocentrismo, centrado todas las organizaciones en relación a Dios y a ese poder que hereda el monarca por un poder divino, y entramos, ¿sí? a esta concepción de Foucault donde dice, no, pará, el poder es intencional y es eminentemente humano, ¿sí? Lo mismo digo con la mano invisible del mercado, por favor, mano invisible del mercado. Porque parece que sacamos el dios del monarca y ahora pusimos el dios mercado, ¿sí? Parece que todas las soluciones a los problemas sociales las va a traer el mercado, y en realidad es el mercado, la sociedad civil, ¿sí? Que son tres lógicas totalmente distintas: mercado, que tiene su lógica de la ganancia privada; sociedad civil, bien común; y el Estado, bien público. No es lo mismo bien común que bien público, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, hay que refundar el contrato social, porque ya estamos en la actualidad, ya hemos salido de este teocentrismo centrado en la idea de Dios, ¿sí? Estamos en un sistema laico. Incluso este antropocentrismo que reemplazó al teocentrismo, en donde ahora es el hombre el centro, y ahora estamos entrando en un biocentrismo, porque ahora parece que el centro tiene que ser la vida, ¿sí? La sustentabilidad, porque si no, porque el ser humano necesita de un medio ambiente sano. Entonces parece que también ahora estamos revolucionando y estamos entrando al biocentrismo. Entonces, bueno, todo esto tenemos que comenzar a trabajarlo. Y también toda esta, la deconstrucción, las prácticas deconstructivistas del androcentrismo y del patriarcado, ¿sí? Para poder llegar a estados transversales
más inclusivos. Y es así como que ahora ya entramos de lleno a toda la teoría de los elementos del Estado, que vimos de manera introductoria en los otros videos y en los otros apartados de este campus, ¿sí? Que es importante que lo vayan leyendo, ¿sí? ¿Sí? El patriarcado, este origen del pater familias, ¿sí? Que también todo esto se logra a través de la perspectiva de equidad y diversidad de género, que es obligatoria, ¿sí? Amparado también por la ley Micaela. Y este video interesante de los mecanismos de control social que termina teniendo el Estado, y que puede derivar en un Estado penal y no en un Estado social de derecho, ¿sí? Bueno, ya acá ya hablamos del Estado-Nación en la Argentina y en Latinoamérica, porque hablar de la Revolución Francesa es hablar del origen de cómo se origina el Estado moderno en Francia, en Europa, pero acá estamos en América Latina y en Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, a través de unos videos vamos profundizando bajo la teoría política y la teoría jurídica, dando este contenido formal, la categoría de Estado y Nación. Y la profe en cualquier momento se muere acá. Se muere la profe, buscamos una reemplazante. Sí, y bueno, ¿y qué serían los estados plurinacionales? Sí, no es el modelo más común, pero bueno, existe también dentro de la teoría política. Hemos finalizado, ahora vamos a la actividad del E2. Y fíjense que esta actividad está buenísima, porque esto es pregunta de examen, ¿sí? Después de todo lo que hemos visto en estos dos apartados y en estos 3 ya videos, este tercero que ya está finalizando, tienen que llenar este esquema conceptual. Si ustedes llenando este esquema conceptual ya tienen sintetizado el 40% de la materia, ¿eh? Ya después nos vamos a los modelos de estado y ya está. Así que pónganle mucho power a esto. De las vacaciones. Bueno. No nos vamos a ver, yo creo que por mucho tiempo, ¿no? Porque entre las vacaciones, entre que la semana que viene no me van a tener con ustedes y a la vuelta vamos a estar con las mesas. Por favor, avancen en estas 2 unidades, se los pido por favor. Y quizás les ponga la unidad 3 también, la próxima, ¿sí? Del Estado liberal. ¿Sí? Pues les voy a poner ese también en algún momento y les hago un pequeño videíto clase. Bueno, recuerden que les recuerdo, valga la redundancia, con mucho cariño, me hicieron vivir momentos muy bonitos cuando les di comprensión y producción de textos. Muchas gracias por existir, son tan amorosos, educados. Sé el sacrificio de muchos y muchas de ustedes para sostener la tecnicatura. No abandonen, por favor, apóyense entre compañeros y compañeras. Activemos la dulzura de los pueblos para que este nuevo siglo nos encuentre con un ejercicio de poder más solidario y más humano, ¿eh? Bueno, les mando un abrazo grande, besitos, felices vacaciones, descansen, pero con mi materia no, con mi materia no, disfrútenla con estos videos, ¿sí? Besos, gracias.